yo vengo de Cali, Colombia, soy caleña y fui a hacer mi vestido de 15 años, donde una diseñadora que se llama Joana Ortiz, que es muy reconocida ahora internacionalmente, y ella me dice, Vane, tú tan joven, ¿por qué no empiezas a trabajar en algo, ayudar a tu mamá? Ella se graduó con mi mamá del colegio, entonces sabe un poco mi historia. Sería muy lindo como que empieces a ayudarla. Y yo dije, ¿pero cómo? Me dijo, no, tienes la estatura, tienes las medidas, pues te voy a dar el contacto de una agencia. En ese entonces se llamaba Stock Models en Bogotá, era como de un canal de televisión que se llama Caracol allá. Y me dijo, no, contáctate con Tony Márquez, que es una persona que bueno, está con todo el tema de la industria del modelaje en Colombia y empieza. Fui con unos nervios porque yo la verdad no me la creía, yo decía, soy una niña que ha tenido muchos vacíos por la construcción familiar que ha tenido, siento que un padre a uno le da más seguridad. Entonces, bueno, como que dije, bueno, me voy a lanzar, voy a ir. Yo en ese momento era súper como tomboy, no era tan femenina, como que de verdad yo decía, ¿cómo me voy vestida? ¿Qué hago? No sé, caminar en tacones, como esto para mí es completamente nuevo. Fui con unos nervios, ustedes no saben, y cuando entré, yo empecé a ver todas las fotos de las otras modelos y yo decía, ¿cómo voy a llegar a eso? Yo creo que estoy en el lugar equivocado, me van a decir que no, pero bueno, intentémoslo. Y llegué. Siento que a veces lanzarse hace miedo, ayuda a las personas como a considerar y como hacer su sueño realidad de alguna forma, porque es muy lindo como que saltar al vacío y darse cuenta que se puede lograr. Y bueno, ya me reuní con Tony y me abrió las puertas. Yo tenía 14, yo le decía, creo que estoy muy joven. Me decía, no, estás perfecta para empezar. Hay personas que empiezan a los 12 o antes. Entonces empecemos. Y nada, me empezó a llamar como a un casting. Yo decía, pero yo no sé caminar en tacones. No, llega unas horas antes, acá te enseñamos. Y fue un proceso muy lindo porque llegué unas horas antes y me decían como, trata de imitar a esta modelo que es muy buena. Y yo tengo como algo que se me facilita, es que tengo como registro fotográfico en la mente de que puedo como coger las cosas positivas de las personas O sea, y tal memoria vez, visual. sí, como apropiarlas o bueno, como en este caso la forma de caminar y todo eso. Y empecé a hacer mis castings y empecé a quedar y bueno, me empecé a creer el cuento, por decirlo así, y todo empezó a fluir. También en mi casa, pues porque estaba ayudando, tan joven, uno empezar como a contribuir es algo hermoso porque empieza como a valorar muchísimo más la vida. Y bueno, se me fue abriendo el camino que nunca pensé y ya, así fue como empecé en la industria de la moda. ¿Y tu madre cuando le dijiste o no sé si surgió, vamos, cuando le dijiste, pues yo creo que puedo ayudar y lo que he pensado o lo que me han dicho que puedo hacer es ser modelo, porque al final con 14 años no dejas de ser prácticamente una niña, ¿no? No da un poco de miedo, quizás desde la perspectiva de padre, ¿no? Decir, desde tan pequeña, ¿no? Va a dedicarse a algo que el principal activo que tienes es tu imagen, ¿no? Y estar expuesta precisamente por la imagen física, además, ¿no? Por la imagen exterior. No Mi le mamá tenía mucho miedo, me acompañaba a todos los castings, todos los trabajos que tenía, se quedaba horas conmigo pues en mi trabajo para entender también la industria, porque a veces siento que esta industria también tiene como a veces muchos frentes de problemitas que pasan, pero siento que en cualquier industria también pasa lo mismo, solo que estás un poco más golpeada porque consideran que pues a las niñas les puede pasar algo o bueno, y han habido casos también que nos llevan a pensar esto. Entonces mi madre siempre estuvo muy pendiente de mí, gracias a Dios, siempre pues mirando con los abogados también de ella y mi familia, que todo estuviera en orden, y que también no fuera un trabajo que no me gustara y que pues simplemente también yo pudiera como fluir. Y yo empecé a demostrarle a ella que me gustaba tanto que ella ahí ya soltó y dijo, bueno, esto es lo tuyo. Y también creo que
pues ella también tenía unas inseguridades que decía, ¿será que mi hija va a lograrlo? ¿Cómo le va a ir bien? O tal vez esta industria la va a golpear más y volverla más frágil de lo que ya está. Hizo todo lo contrario, me volvió más fuerte y pude como desarrollarme mejor como persona. De verdad le agradezco muchísimo como a la industria de la moda por eso, porque hay caminos fáciles en la industria, pero otros que te vuelven como más fuerte. Es que es verdad, a ver, con 14 años dices, bueno, me faltaba la figura paterna, pero aunque te faltase la figura paterna, es eso, tienes 14 años. Es que yo, no, me voy a mi yo de 14 años y ya solamente me daría vértigo el pensarlo. Entonces, ¿cómo combinabas en ese momento tus comienzos en el modelaje con tus estudios, por ejemplo? Era muy difícil, debo decir que a uno siempre le hace falta tiempo. Creo que el tiempo es lo más valioso que uno puede tener. Y bueno, tratar de dividirme en millones de cosas porque siento que la industria de la moda requiere mucho tiempo, tiempo de grabaciones, de fotos, que ir al casting, el pre, el momento y el después de cada cosa. Entonces fue muy difícil, pero gracias a Dios tuve mis aliados, que eran mis profesores, que siempre les pedía permisos y me los daban. Y empezaron también a entender como quién era Vanessa Domínguez, porque al comienzo era como, ¿eres modelo? Bueno, como, ¿quién es esta que está diciendo que es Tienes modelo? que demostrarlo, ¿no? Sí, ya pasaron los años, empecé a como a tener recorrido, también reconocimiento de alguna forma, y ya todo el mundo empezó como a fluir conmigo. Ah, bueno, sí, Vanessa, te vamos a ayudar, tienes tal entrega, tal fecha, pero entonces házmela una semana antes y te puedes ir como, no sé, temprano o lo que sea. Y bueno, empecé también como a lanzarme a no solamente hacer cosas en mi país, sino ir, no sé, a Fashion Week. Entonces terminé yendo a New York Fashion Week, a París Fashion Week, que son como todas estas semanas de la moda, que son pues muy importantes también como a nivel mundial. Porque tú estabas, perdón Gonzalo, estabas en Colombia, pero te ibas desplazando hacia los distintos sitios, claro, para hacer casting o porque te interesaba también a ti aprender sobre ello. Yo creo que sí, las dos. Creo que uno se vuelve una persona experta en un tema cuando empieza a tener como vivencias sobre todo lo que pueda, y uno es como una esponja. Entre más como que uno pueda hacer más trabajos, uno aprende y se vuelve mejor cada día, porque claro, uno puede tener referentes de yo quiero ser como tal modelo, pero tienes que vivirlo para volverte cada vez mejor y saber qué te gusta y qué definitivamente no, y llegar a esa autenticidad de decir, Vanessa, es por este camino, no por este. Entonces, entre más conocimiento y vivencias pudiera tener, como experiencias, yo siento que iba a ser mejor como modelo y en ese momento también como persona, porque también siento que me construí muchísimo como persona. Has hablado antes de los profesores y de los aliados, ¿no? que tenías, y yo estaba pensando, estaba recordando la entrevista que hicimos a Jerónimo Rauch en este podcast, que él contaba que el primer día que les hicieron cantar en clase, pues claro, él se vio que cantaba muy bien y sus compañeros, bueno, le dijeron, no sé, le hicieron ahí desde entonces, o se burlaron o por haber destacado tanto, ¿no? Yo te iba a preguntar en tu caso si en el colegio, ¿no? Con tus compañeros, al ver que tú empezabas a trabajar en un sector tan llamativo, ¿no? Digamos, como el modelaje, la moda, ¿cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Con normalidad? Eso es algo clave lo que estás diciendo, porque de verdad sí tuve momentos muy difíciles con este tema, porque pues siempre está este tema de la envidia de alguna forma y considero que pues yo todo el tiempo estaba como mostrándome al mundo y como saliendo en revistas y en campañas y en todo. Entonces las personas empezaron a pensar, pues mis compañeros, que yo ya me juraba lo mejor y que era la mejor en todo, y en realidad no. Y tuve muchos momentos como de bullying, por decirlo así, porque te vuelves a ir a, no sé, habían ferias de moda como la Semana de la Moda en Colombia,
Colombia Moda o Cali Expo Show, te vuelves a ir a Colombia Moda, te vuelves a ir a tal, es que tú no estudias, tú simplemente estás como viviendo de tu imagen. Bueno, como que habían demasiadas conversaciones entre todos los alumnos también sobre este tema, y mucha envidia también de que me daban a mí los profesores permiso de tantas cosas, porque era, pero ¿por qué ella sí se puede ir y yo no? Y pues sí, fueron momentos muy difíciles para mí. También construir como esa amistad de amigos. Yo siempre tuve más amigos hombres que mujeres. Yo creo que por ese tema, por la envidia, creería yo, por, no sé, como desconocimiento sobre lo que yo estaba también tratando de hacer, que era ayudar en casa, que no todo el mundo sabe la historia de uno. Claro, porque la gente puede decir, mira, se está saltando una semana de clase porque tiene que ir a ver no sé qué cosa, o a sí, eso es, o a desfilar, y los demás estamos aquí, ¿no? Pero claro, la intrahistoria aquí detrás de eso es que estabas ayudando en casa. Entonces, ¿cómo gestionabas tú esa parte, pues esa especie de bullying o bullying, podemos decir directamente? ¿Te afectaba emocionalmente? ¿Es algo que tratabas en casa? Yo siento que el bullying siempre va a afectar. Es algo que uno no está preparado para vivir. Pero trataba de llevarlo con mucha fuerza, que era la fuerza que también me llevó como a la industria de la moda. Entonces tratar de creer en mí, de que definitivamente pues a uno no lo define lo que las otras personas creen de uno, sino la construcción propia que uno puede adaptar y llegar. Entonces traté como de no escuchar muchos comentarios de todos, y también con el tiempo siento que se fueron dando cuenta que yo no lo hacía por, ay, qué lindo salir en una revista, es que me creo la mejor o la más linda, porque definitivamente eso no está, y eso no está dentro de mí, como creerme la mejor. Y pues la perfección definitivamente no existe, y compararse como en cuanto a cosas físicas tampoco. Y cada vez que íbamos como madurando en cada etapa del colegio, las personas empezaron también a aceptarme, como los profesores, como mi familia. Bueno, esto fue como un golpe en todos mis aspectos, como todas las personas que me rodeaban, era como, ¿qué? ¿Cómo así que vas a ser modelo? Pero no, sí, no era como tan bien visto en realidad en ningún ámbito. Porque todos tenemos la idea de que la vida de las modelos siempre es fácil, que la gente entra ahí pues solamente por tu aspecto, y que no hay más problemas, ¿no? Todo lo que hay por fuera. Entonces, ¿cómo fue esa etapa final desde, pues, bueno, terminas los estudios y ahí tú sabes que te quieres dedicar de forma profesional y de verdad a ser modelo? Es una cosa que, bueno, nunca la terminaste de ver clara y por eso te pusiste a estudiar una carrera. ¿Cómo lo viste tú? Yo siempre vi el modelaje como un hobby. Nunca lo vi como mi profesión, porque sentía que Vanessa era algo más que eso, que podía construirse más con lo que le gustaba. A mí siempre en clases lo que más me gustaba eran las cosas creativas, entonces el arte, la música. Entonces dije, bueno, voy a estar en una carrera que yo estudié diseño industrial, luego en la universidad, que me pudiera también pues como aportar algunas cosas que a mí también me llenaban. Y bueno, como que logré como que entender que tenía que estudiar, porque el modelaje tampoco dura para siempre, que hoy en día siento que ha cambiado muchísimo. Tengo muchas amigas que ya tienen pues su edad y siguen en la industria de la moda aportando muchísimo, pero no pasa siempre. Entonces sí, yo quería como hacer algo que paralelo como que funcionara de alguna forma con la industria, y pues fue diseño, y me encantó como hacer las dos cosas, porque empecé a entender los procesos creativos que llevaba cada construcción de marca con la que trabajaba, que pues es lo que más me gusta del diseño industrial, es como los productos, cómo llegar a un producto. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué es diseño industrial? Porque seguro que hay gente que se lo está preguntando ahora mismo. Bueno, no, es que yo siento que esa es una pregunta que me hacen muchísimo, porque creen que uno es, no sé, ingeniero industrial o diseñador gráfico. Bueno, yo siento que un diseñador, para hacerlo como súper sencillo, puede hacerte un alfiler hasta un avión, y generar una construcción muy amplia
sobre cualquier tipo de producto que quieras. Entonces sí, es como algo muy completo, como que abarca como muchísimas cosas del diseño. También obviamente podemos hacer cosas como de mercadeo, diseño digital, pero más que todo es de producto. ¿Y cómo combinaba eso con tu vida de modelo? Porque entiendo que, a ver, estando en el colegio ya era complicado. En la carrera entiendo que habría menos excepciones para que te pudiesen mover algún examen o lo que fuese. Entonces, ¿cómo te lo gestionabas tú? Ya había pasado por ese proceso en el colegio de ganarme a los profesores. Entonces dije, estoy en la misma misión. Había experiencia. Había experiencia, voy a la misma visión. Y empezaron los profesores al comienzo, no, tú no te vas a ir una semana completa, es que el trabajo del modelaje es mucho tiempo. Yo decía, si tengo que viajar de Colombia a otro lugar, me tengo que ir por lo menos una semana o dos o cualquier cosa. Y siempre me decían, no, porque claro, yo estaba acostumbrada a que ya me había ganado a mis profesores del colegio, me dejaban, y luego entendieron mi dinámica y empezaron como a saber quién era yo, pues por revistas, por televisión, por varias cosas, y generé como algún tipo de respeto. Me hice muy amiga también del diseñador de carrera, pues como del director de carrera de diseño industrial, entonces él me ayudó muchísimo a que pudiera como entregar los trabajos antes, igual a lo que hacía en el colegio, lo hice en la universidad y funcionó. Luego llegó mi etapa de ser Miss, que eso ya me tocaba frenar mis estudios por un año para poder enfocarme en eso, porque ahí uno hace mucho servicio social de alguna forma y la preparación es muy exhausta para lograr ser Miss también. ¿Qué implica esa preparación? ¿Qué hace falta, por lo menos, en qué hay que trabajar o qué hay que desarrollar, qué aspectos de la persona hay que desarrollar para decir, bueno, yo quiero intentar ser Miss, llegar a ser Miss? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, mi historia un poco de cómo llegué a ser Miss es que llevaban ya 2 años consecutivos diciéndome, Vanessa, ¿por qué no eres Miss? No eres Miss. Y yo decía, no, ese mundo, la verdad, no me llama la atención, algo nuevo, bueno, qué miedo, a mí siempre me generaba miedos por los vacíos que les estaba comentando. Y dije, bueno, si la vida también me está llevando a esto, ¿por qué no abrirme y escuchar también lo que la vida tiene para ti? Puede que me vaya muy bien o puede que tenga que aprender algo de esa experiencia, ¿por qué no? Y dije, listo, lo voy a hacer. Y la preparación es súper extensa porque siento que no solamente la belleza es lo importante, sino lo que llevas por dentro. Entonces yo salía a las 6 de la mañana de mi casa, me acuerdo, a todas mis clases, que eran clases de política, religión, bueno, claramente también cómo saber caminar como una reina, maquillaje, toda la parte física, y terminaba llegando a mi casa a 9 de la noche, muy cansada, y esos fueron 6 meses sin parar. Y recuerdo que en mi año dijeron, no, esto se va a aplazar 6 meses más, wow, porque tuvieron unos problemas con unos patrocinadores y unas cosas del concurso de Colombia, pues el Miss Colombia, entonces otros 6 meses. Yo me acuerdo cuando me dicen otros 6 meses, yo dije, no, esta preparación es lo más largo que hay. Otros 6 meses otros 6 con meses lo mismo. Con lo mismo. Porque no es decir, paramos 6 meses y retomamos cuando toque. Y a veces cansa mucho estar pendiente siempre de uno, porque yo tenía que mejorar siempre en mi aspecto físico, en cómo pensaba, en cómo actuaba, en cómo todo. Entonces yo decía, no, quiero volver a mi diseño industrial o quiero volver al modelaje, que podía ser un poquito más esa Vanessa imperfecta que me parece increíble también mostrarla a veces. Entonces sí, siento que fue un proceso que me ayudó muchísimo como persona, ser Miss, pero no alineado tanto como a lo que soy. Definitivamente siento que eso siempre trata de buscar la perfección y eso pues no existe. Yo tuve como muchos problemitas ahí con el tema de afrontar como pues todas las otras misses se operaban y se hacían un montón de cosas y yo nunca fui con eso. Yo nunca me he operado y yo decía, bueno, es que uno también viene al mundo de esta forma y si estás siendo Miss, lindo mostrar cómo eres, como
poder empoderarse y decir como que esta soy yo, esta es mi nariz, este es mi cuerpo, todo. Entonces fue algo muy difícil y siento que es un mundo que tiene muchos excesos, lastimosamente, como en Colombia, pero pues eso va cambiando también. Eso fue en el 2017, no sé cómo esté ahora, pero es un mundo que también agradezco mucho porque fue un trampolín de alguna forma para llegar a donde estoy.